Eh, Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy día. Em, Estamos en el lanzamiento de este libro que nos emociona mucho, que se llama Escazú y Clima, Derechos de Acceso como Herramientas de Cambio. Y antes de continuar, le voy a dar paso a Daniela, que es nuestra traductora y nos va a dar algunas instrucciones para ese proceso. Hola, buenas tardes. No sé si me dejas compartir pantalla un segundo, Constanza. Sí, dame un segundo. Em, Va, no me equivoqué. Pídeme la autorización de nuevo, Daniela, si puedes. Me sale, ya no está disponible. Ah, ya, súper. Hay alguien más que está compartiendo la pantalla. ¿Quién más está? Bueno, no importa. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes. En el día de hoy vamos a tener interpretación simultánea para todos los que lo requieran, ya que van a haber algunas personas que van a hablar en inglés. Eso significa que ustedes pueden ir a la interpretación simultánea, simplemente van en la barra inferior, buscan el símbolo de mundo que dice interpretación, seleccionan esa opción y ponen escuchar en español. Debería salir en español o en español. Si no aparece así, simplemente van a la parte de los tres puntitos donde dice más y eligen la opción escuchar en, eligen la opción interpretación y escuchar en español. Good evening, good morning, everybody. We are going to have simultaneous interpretation today. You just go to the bottom bar, go into the world symbol that says interpretation, and put listen into English. If it doesn't appear that way, you just go to the bottom bar, three dots when it says more, and then put interpretation, and then put listen in English. If you have any problems or any doubts, just go into the chat and we're going to help you out. Si tienen algún problema, alguna duda con la interpretación, pueden ir al chat y los vamos a estar ayudando. Que tengan muy buen día. Gracias, Constanza. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Em, ok. Bueno, mi nombre es Constanza Duñat, yo soy la coordinadora de este proyecto que se llama Escazú y Clima en ONG FIMA. Y vamos a estar acompañándolo durante esta hora para esta conversación. Muchas gracias a quienes se unen desde distintas partes de la región, especialmente para quienes se unen desde el Caribe y desde todos los países de Latinoamérica. Em, Les recuerdo que estamos, bueno, Daniela les acaba de presentar, tenemos traducción inglés-español. Y contarles un poquito de cómo nace este libro, que es del propósito del libro, es poder recopilar un poco lo que ha sido este proyecto, que lo que busca es recopilar las experiencias de 5 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe: FARN en Argentina, Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia, Canary, que es una organización regional del Caribe, Granada Land Actors y ONG FIMA de Chile, que muestran desde la práctica cómo el Acuerdo de Escazú se implementa no solo desde los estados, sino también desde las organizaciones, cómo podemos hacer uso de él. Y lo que buscamos no es que se repliquen exactamente los esfuerzos que se han hecho en cada una de estas organizaciones, que han tenido, y lo vamos a conversar más adelante, distintos resultados, sino dar ideas sobre cómo es posible seguir utilizando este tratado. Eh, quiero agradecer especialmente a cada una de las autoras y autores de este libro. Fue un esfuerzo, como siempre, contra el tiempo, y creo que el resultado fue muy interesante. Eh, y sobre todo también a Gabriela Simonetti, que me ayudó mucho en la edición del libro y en ayudar a darle forma a este proyecto. Para la presentación de hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es Gabriel Mantelli, quien va a comentar el libro. Gabriel es abogado y profesor de Derecho. Es coordinador de políticas climáticas en La Clima de Brasil.
Es doctor de la Universidad de Sao Paulo y su trabajo se sitúa en la intersección entre derechos humanos, justicia climática y derecho internacional, con una amplia trayectoria en litigio climático, incluyendo casos ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil y en negociaciones climáticas internacionales. Así que dicho esto y dándole las gracias nuevamente, le doy el paso a Gabriel. Muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos, todas, todes. And now I'm gonna switch to English. So hello, good morning and good afternoon, everyone. First of all, I would like to congratulate the editors, the authors, and all the organizations involved in this project. It is a great pleasure to take part in the launch of this book. By way of introduction, my name is Gabriel Mantelli, as Constanza said. I work here in Brazil at La Clima, and I'm an international law professor at FGV School of Law. At La Clima, we work to connect law, climate policy, and civil society, especially in Latin America and here in Brazil, and to support stronger and fairer climate action in the region. For this reason, this book speaks very directly to many of the questions that guide our work. How law can help respond to the climate crisis, how civil society can take part in climate decisions, and how rights can become real tools for change. What impressed me most while reading this book is that it comes at a very important moment. Climate change is no longer seen only as an environmental problem or as a scientific issue. It is now Como un also a problema question of científico, democracy, también es human una cuestión rights, de justice, democracia, and public de power. derechos humanos, This shift is y very este important. cambio es muy For a long time, importante. climate Por debates un were largo mostly tiempo, los framed debates in de technical clima terms: se emissions, referían más targets, en reports, términos finance, técnicos, como adaptation plans, international finanzas, commitments. planes de All of these adaptación, elements are compromisos essential, internacionales, etc. but Y they do esto not es tell the esencial, whole story. pero no nos dicen la Behind historia every completa. decision, Detrás there de are todas las deeper questions decisiones about hay how has preguntas más information, profundas de who is cómo es que allowed esta to información participate, nos permite whose knowledge is participar, taken a seriously, quién and están tomando en serio and who carries y the cost of quién the lleva el transition. costo de esta This book transición. shows very clearly Este that the libro climate nos muestra muy crisis is not claramente que la only crisis about the climática atmosphere, no es but solamente also sobre about la atmósfera, institutions, también rights, es and sobre las democracy. instituciones, We los often derechos y la describe the democracia. Escazú Agreement as a También treaty hablamos on del Acuerdo acts de of Escazú rights. We usually como un mention its acuerdo three main de pillars: access derechos to de environmental acceso con tres information, pilares: el public acceso a la información participation, and medioambiental, la access to participación justice. pública y el We acceso a la also mention justicia. it's very important, También mencionamos its que es muy very important importante rules on the protectors of y sus environmental reglas muy defenders. importantes también de All of that los is correct. defensores de los derechos But after ambientales. reading Todo this eso está book, bien, I think it pero después de becomes leer clear este that libro Escazú veo que is está muy much more claro than a que treaty about el Acuerdo de percentages. Escazú es más Escazú que is also a treaty solamente about un tratado democratic simple, climate sino action. también sobre la It democracia y tells, la acción it tells us climática. that climate Nos policy dice cannot be que made las only by políticas climáticas experts no se pueden or hacer solo companies por behind expertos closed o las doors. It empresas. must be built with Ese people, debe with hacerse communities, with science, con with personas, con local comunidades, knowledge, con la and with ciencia, con el those who are conocimiento local directly y affected con by aquellos y environmental aquellas que and son climate harm. afectados por el This is daño one al of the main clima. contributions of the book. Esos son It los moves our aportes attention from más climate fuertes del libro. policy as a Lleva nuestra technical field atención de to las climate políticas policy as a a democratic la política process. climática como un Access to proceso information, democrático. participation, and El justice acceso a la are not información, la secondary parts participación y of la climate justicia action. no son They are partes basic secundarias de la acción conditions for climática, climate action son to work. condiciones básicas para que la Without acción clear funcione. information, Y people tenemos esta cannot understand información, risks or la gente no challenges puede entender decisions los riesgos o or los challenge desafíos y sus decisions. decisiones. Without participation, climate policy may Y reproduce con la the same participación forms de of la política exclusion that tenemos las created mismas many of formas de today's exclusión problems. que hacen Without los access to problemas que justice, existen hoy. rights El remain acceso a la only justicia, promises. los derechos And without mantienen como protection solo for environmental promesas. defenders, Y con there is no la real protección a los democratic defensores process. de los derechos, The no book's tienen en realidad introduction acceso expresses this a la idea very democracia. well.
Eso lo expresa muy bien en el libro. La justicia climática no pueden ser separados. Uno le da una forma crítica al otro. En cuanto a los diferentes capítulos, siento que el libro refleja mucho del derecho del ambiente. Se enfoca más en la contaminación, en la protección de la naturaleza y los recursos naturales. Hoy el debate ha cambiado. Todavía necesitamos leyes sobre la contaminación para proteger algunas áreas, pero también tenemos que discutir la transparencia, la participación pública, el acceso a la corte, las capacidades y la toma de decisión democrática. Ya es menos sobre lo técnico, sino también más en cómo la sociedad hace o toma decisiones difíciles en tiempos de crisis. Este es un cambio muy grande y necesita saber que la ley no es solo sobre cuánto carbono podemos reducir, sino también cómo decidimos y quién decide y a quién se refieren estas decisiones. Otro punto que consideré muy importante es cómo el libro se conecta el Acuerdo de Escazú con otras leyes internacionales. Los capítulos discuten ciertas opiniones que salen de la Corte Internacional de Derechos Humanos y otros tribunales internacionales, además de la Corte de Justicia Internacional. La ley climática ya no es solamente un campo específico. Hace unos años estas discusiones habían sido separadas. Hoy en día ya se hacen parte de una conversación mucho más amplia sobre el cambio climático, los derechos humanos, deberes estatales, las futuras generaciones y la protección de los grupos vulnerables. En este sentido, Escazú no es solo un acuerdo regional, se está transformando en una de las referencias claves de nuestro campo. Al mismo tiempo, una de estas tendencias del libro es que es realista. Los autores, las autoras no tratan el acuerdo como una solución mágica, no asumen que firmar o aprobar el acuerdo de Escazú va a hacer o cambiar la realidad. Cada capítulo pregunta una muy buena pregunta, de hecho, es ¿cómo es que los derechos funcionan en la vida real? Argentina nos muestra los riesgos de la negación climática y el acceso a la información. Chile nos muestra la brecha entre las leyes y la necesidad de información climática. Colombia nos muestra ambos el progreso en las instituciones públicas y los riesgos tan serios de los actores medioambientales. Nos muestran también cómo las comunidades locales usan la participación pública con los recursos limitados. El Caribe nos muestra la cooperación regional y el aprendizaje compartido entre los estados de islas. Estas experiencias son todas diferentes, pero nos apuntan a una lección, es la implementación, que es política, institucional y social. Para mí, esto es uno de los mensajes más importantes del libro. El acuerdo del Tratado de Escazú ya no debe ser visto como el final de un proceso, debe ser visto como el comienzo de un proceso. El verdadero desafío es pasar del papel a la práctica. Esto significa crear sistemas públicos que nos entreguen información clara y útil. Significa crear más accesibilidad y preparación en los casos de medio ambiente. Significa proteger a los actores al crear condiciones seguras para que actúen. Y significa también reconocer que las comunidades no son obstáculos para el cambio climático, son esenciales para la respuesta a la crisis climática. El libro también me hace pensar en el futuro del cambio climático, como el final de la transición. Tenemos nuevos conflictos, los minerales, las soluciones en cuanto a naturaleza, los proyectos de energía, todos son relacionados a este tema, pero también pueden crear nuevos problemas relacionados al territorio, las comunidades indígenas, comunidades locales, incluso también en participación y justicia. La pregunta ya no es si es que vamos a hacer la transición, la pregunta es cómo vamos
hacer esta transición? ¿Quién enfrenta el costo? ¿Quién recibe los beneficios? ¿Quién toma parte en la decisión? ¿Quién está protegido, protegida cuando viene el conflicto? Por eso Escazú importa tanto. Nos da un marco para hacer la acción climática mucho más abierta, más inclusiva y más cómoda. Al mismo tiempo, pienso que tenemos que avanzar más. Esto es esencial, pero no siempre son suficientes por sí mismos. La participación sola no termina en tampoco en distribución de poder y tampoco excluye la explotación. Esto significa que tenemos que continuar y preguntándonos sobre el desarrollo de la igualdad, la responsabilidad y qué es lo que llamamos el colonialismo ambiental. Esto no reduce la participación de Escazú, es parte de Escazú. Al contrario, muestran cómo Escazú se vuelve parte del futuro de la justicia climática. El acuerdo nos da herramientas, pero necesitamos la voluntad política, trabajo legal para hacer que estas herramientas sean efectivas. Así que, ¿qué tenemos que hacer desde aquí en adelante? Creo que el primer paso es tratar estos derechos de acceso como parte de la gobernanza ambiental. No es algo separado. El acceso a la información tiene que estar presente en esta lucha. Las políticas energéticas, los planes de adaptación, los debates y las políticas de transición. La información tiene que ser temprana cuando las decisiones afectan. El acceso a la justicia tiene que ser rápido, justo y especialmente para quienes enfrentan las barreras más grandes. Se tiene que entender como parte central de la política ambiental, no como un derecho humano que está desconectado de la acción climática. Si aquellos que defienden la tierra, los bosques y las comunidades no están a salvo, la gobernanza ambiental no es democrática. El segundo paso es tener mejores links en la ciencia y las comunidades. Las decisiones necesitan conocimiento científico, pero también necesitan conocimiento local y la experiencia que lo guíe. Estos cambios se entienden como sistemas oficiales que Escazú puede entregar esta información para aquellos que toman decisiones políticas. Pero para que eso suceda, la información tiene que entenderse, la participación tiene que ser real y la institución tiene que tener la voluntad de hacer este cambio. Esto es especialmente importante en Latinoamérica y en el Caribe, donde el clima está realmente impactado por la desigualdad, los conflictos, las economías y la exclusión histórica. Un primer paso es fortalecer la cooperación regional. Uno de los aspectos más valorables de este libro es que reúne distintos países, distintas tradiciones legales y distintos contextos políticos. Esto es exactamente cómo tenemos que avanzar al aprender el uno del otro. Ningún país tiene toda la respuesta. Algunos tienen leyes más fuertes, pero mala implementación. Otros tienen comunidades más activas, pero instituciones menos establecidas. Otros tienen distintos riesgos y pocos recursos. Escazú se puede volver un lenguaje común para la región. Puede ayudar a los gobiernos, a los grupos de sociedad civil y las comunidades para que puedan intercambiar estrategias y herramientas. Al final, creo que el mensaje de este libro es simple, pero muy poderoso. La acción climática no se trata solo de la tecnología, no es solo la parte financiera, no es sobre las emisiones, es sobre la democracia, la confianza y la participación. Si quieren ajustarse a la transición, necesitamos instituciones democráticas que sean capaces
de escuchar, proteger los derechos y incluir a aquellos que han sido dejados de lado históricamente para las decisiones. Esa es la promesa para mí de este libro. Espero que este libro se vuelva no solo una referencia académica, sino que una guía práctica para todas las personas involucradas, estudiantes, políticos en Latinoamérica y el Caribe. Espero que esto nos ayude a movernos desde el diagnóstico a la acción y reconocer la importancia de la democracia ambiental que se tiene que construir en las instituciones y en las alianzas que la pueden hacer real. Así que felicitaciones nuevamente a todos quienes hicieron este proyecto posible y muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Gabriel. Em, Muchas gracias, Gabriel. Te escuchaba hablar y creo que es muy bueno porque lograste captar muy bien el objetivo y el propósito que teníamos con este libro. Y me hace sentir muy contenta que lo puedas ver como una herramienta útil para todas las personas que están trabajando tanto por la acción climática como por la implementación del Acuerdo de Escazú. Así que muchísimas gracias por esta presentación, fue muy eh, inspiradora y aclaradora, así que gracias. Y ahora vamos a dar paso a un panel de conversación con algunos de los autores y autoras que participaron de este libro. Tenemos a Cristian Fernández, que es jefe de legales de la organización FARN en Argentina. Tenemos hoy día también a eh, eh, Phyllis McDonald, que es oficial de Canary, organización regional de América Latina y el Caribe, perdón, del Caribe principalmente. Em, ya los voy a poner a todos en cuadrito para que nos veamos. También hoy día contamos con la participación de Carol Sanabria de la organización Ambiente y Sociedad. Carol es abogada también. Con Chris Davis de Granada Land Actors y con Macarena Martinich de ONG FIMA. Denme un segundo que la tecnología a veces se me... para ponerlos a todos aquí en el mismo cuadro y que nos podamos ver para iniciar esta conversación. Y así tener como una discusión más compartida. ¿Qué me falta? ¿Me falta alguien? No, estamos todos los que somos, ¿verdad? Ok. Bueno, luego de la introducción y presentación, queríamos esta conversación queríamos hacerla junto con el público, así que por favor a todas y todos que nos están acompañando hoy día, bienvenidos a dejar sus preguntas aquí en la sección de preguntas y respuestas para que podamos conversar. Hay, em, hay algunas organizaciones hay algunas preguntas que están dejando y también les quiero contar que hay traducción del inglés al español y del español al inglés para que ustedes puedan entender quienes no hablan inglés. Hay dos comentarios que voy a leer y luego voy a darles una pregunta. Una es de Marcelo Gabriel Marín Varela, que dice: hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Marcelo Marín, autoría ancestral del pueblo nación mapuche en Chile y defensor de derechos humanos ambientales y territoriales. Y soy víctima de criminalización y persecución política por ejercicio de apelar y defender derechos humanos, medioambientales y territoriales en Chile.
Los tribunales están al servicio del poder económico capitalista, extractivista, que son una amenaza a nuestro territorio, y los recursos naturales, medioambientales y territoriales y económicos, y todas las políticas y leyes violan nuestro derecho al medio ambiente y la mitigación al cambio climático, y los defensores estamos en peligro por los estados y las empresas transnacionales extractivistas como los mapuches y las forestales. Es cierto, en Chile una de las grandes falencias que tenemos es en relación a la normativa que protege y asegura un entorno propicio para las personas defensoras, y es algo que estamos viendo cada día con mayor dificultad. Así que sí, o sea, es un gran tema que lo hemos visto, que luego podemos profundizar tal vez con Macarena, pero sí. Y después la segunda pregunta, gracias Marcelo por comentarlo. Y luego el segundo comentario es de Sol de Lamea, de Yamea. Les agradezco, ya no hablo inglés, soy María de Yamea, abogada ambientalista argentina de Tolosa, Buenos Aires, y defensora de ley natural internacional de Common Law Court UK Internacional. Les dejo mi contacto atento a los defensores ambientales. Somos muy maltratados, perseguidos, suspendidos en matrícula ante casos graves. Como me ha pasado a mí, me uní a este grupo para ver si podemos unir. Para estar unidos, esto no es un grupo para ver si podemos que esto no pase más, por cuanto lo que hacen al separarnos de casos y atacar no solo es atacar a la subsistencia, sino al ambiente y la gente involucrada que impulsa las defensas. Bueno, ahí están los contactos de María Sol, por si acaso también alguien más quiere contactarse y pueden trabajar en conjunto. Sin duda es muy importante poder estar conectados. Ya, y hay una pregunta de Cristina que va muy en relación. Cristina es directora de Mujeres en Zona Sacrificio. Se está activando el acuerdo de escaso en Chile y falta mucha implementación. ¿Cómo se puede apurar? Es una gran pregunta. No sé, ahí vamos a tener que profundizarla con Macarena. Eh, y después tenemos una de Francisca Estuardo. Uy, oye, están llegando muchísimas preguntas. Voy a hacer una cosa, voy a partir con una pregunta general para que todas podamos conversar, y luego voy a seguir ahí leyendo las preguntas para que vayamos respondiendo, porque muchas preguntas además son más comentarios que preguntas. Entonces, partamos de lo que une estas experiencias que dieron lugar a este libro y que han sido parte de este proyecto Escaso y Clima, que estamos trabajando en conjunto desde hace ya 3 años casi, van a ser, y que nos tiene muy orgullosas y orgullosos. Y la pregunta es esta, que aunque los contextos nacionales son muy distintos, eso se puede ver en el libro y lo sabemos todos y todas, eh, si pueden, ¿qué desafíos comunes podemos ver en todos los casos analizados? Les dejo ahí la pregunta para que la respondamos entre todas y todos y veamos como qué son todos nosotros conocemos los casos y podemos ir viendo cuáles son los puntos que encontramos como en común. Voy a partir como yo lo veo en mi pantalla, les voy a dar la palabra de abajo hacia arriba con Dilis para darle la palabra primero. Sure, good afternoon, everyone. It is a pleasure Buenas to tardes join a you todos, for the todas. Es un launch of placer this book on Escazú and participar para el Climate lanzamiento de Access este libro de as a tool for Escazú y el change. Thank clima you, como Costanza, for the una question. herramienta para el cambio. I think Gracias for por la me, one of the pregunta. things that Creo que stands para mí out una de las is cosas that que más civil es society importante es organizations, como especially las after the organizaciones de work la sociedad to civil tienen un compromiso environmental también con democracy, strong la governance, democracia commitment to human medioambiental y la rights gobernanza and to también en justice. relación I a los think derechos humanos one y of la the things justicia. that the Creo cases que una de las highlight cosas que es is clave that para destacar es que unfortunately
we continue to be Lamentablemente, challenged in this todavía space tenemos los mismos by the desafíos non-adherence en of esta parte de la no governments adherencia and de los decision makers gobiernos in y relation los to que toman las how decisiones en relación those a rights and cómo principles are esos derechos y operationalized. principios And son I think we've seen operacionalizados, different y entry creo que points hemos in visto relation to también los how puntos de entrada we en relación can a cómo begin to podemos address or take empezar action a to referirnos ensure y tomar that acción para asegurarnos de justice, human que rights, and governance are los derechos adhered humanos, la to justicia y los gobiernos se in our adhieran communities and, a of nuestras course, at the comunidades national y, and por regional supuesto, también levels. a nivel regional y nacional. Muchas gracias, Dilis. Sin duda es un gran punto. Macarena, si tú quieres complementar algo de lo que comentaba Dilis. Gracias, Constanza. Creo que uno de los retos también, muy vinculado a lo que menciona Dilis y que Gabriel también expuso, y es uno de los argumentos centrales del artículo que escribimos de parte de Chile, es el desafío de el papel a la práctica y cómo ratificar el acuerdo de Escazú, como bien mencionaba Gabriel, no debe ser el fin de una historia, sino el comienzo. Y ahí el rol de la sociedad civil es muy, muy, muy importante. El Acuerdo de Escazú para la acción climática provee una sinergia que permite acelerar la acción climática en la medida que sitúa el poder o trata de trasladar, redistribuir la toma de decisiones en temas climáticos a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores, a las comunidades que están siendo afectadas por las consecuencias del cambio climático. Y esa sinergia creo que es algo que finalmente es un cruce entre la acción climática y las medidas en temas de mitigación, adaptación y protección ambiental que se pueden adaptar frente a la crisis climática, y este vínculo estrecho con la protección de los derechos humanos, y no solamente de la naturaleza, pero también de las personas. Creo que eso es algo que atraviesa todos los artículos. Y sobre la brecha de implementación, bueno, en el caso de Chile, me paro ahí para que después podamos ir tal vez entrando en cada caso más específico. Perfecto, muchas gracias, Macarena. Dejé el link de descarga del libro en la caja, en el chat para que lo puedan acceder. Está en la web de FIMA, pero también va a estar disponible en la web de todas las organizaciones, así que se los dejo disponibles. Carol, ¿cuáles son los puntos en común que encontramos en este proyecto y en este libro? Gracias, Constanza. Yo estoy muy feliz también de estar aquí. No quería dejar de mencionarlo porque han sido precisamente 3 años de este trabajo conjunto y creo de aprender estas visiones y perspectivas a nivel regional. Creo que un punto en común precisamente es poder como aprender de las experiencias que tenemos desde cada uno de nuestros países. Sin duda, muy de acuerdo con Macarena y Delis frente al reto que tenemos en la implementación, pero especialmente digamos, en la garantía del derecho a la participación. Yo creo que ese es un derecho que también es transversal en todos los capítulos, y creo que también va muy relacionado a las preguntas que, digamos, como que alcancé a ver ahí en el chat, y cómo, digamos, teniendo como por sentado esa brecha que tenemos en el ejercicio de la participación, el libro también nos da como una respuesta, y es el llamado hacia la acción climática, ¿no? Creo que hay un llamado en todos los capítulos de cómo desde distintos sectores, ya sea desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde los liderazgos territoriales, desde la investigación o la academia, podemos aportar para que finalmente en escenarios, por ejemplo, de proyectos que se están debatiendo ciertos impactos
o en algunos espacios de participación de política pública, tenemos igual observaciones que son pertinentes y que pueden dar soluciones a, digamos, a esta crisis climática que tenemos. Entonces yo creo que me gustaría destacar como eso, como ese derecho y finalmente que alcancé a ver también en el libro que está, digamos, como en constante, no solo brecha, sino como, digamos, como deuda de garantía, sino además la respuesta propia que también damos a esa acción climática que tenemos desde distintos sectores. Muchas gracias, Carol. Em, es muy cierto todo lo que señalas y también es muy impactante, o no sé, a mí me llamó mucho la atención en todo este tiempo que hemos trabajado en este proyecto y en las conclusiones del libro, que pese a que entre la región del Caribe y Latinoamérica hay diferencias de idioma, de clima, en muchos sentidos, sigue habiendo muchos puntos en común en términos de las conflictividades y dificultades que tenemos para el acceso a los derechos y para la acción climática. Y en ese sentido, Cris, me gustaría saber cuál es tu percepción respecto a eso, cuáles son los puntos que ves tú en común entre todos los casos. I feel I'm going to repeat what other people have said, Creo que tendría que repetir lo que ha dicho otras personas, porque sí es la falta de acceso, la falta de la voluntad política, porque en Granada tenemos eso, tenemos esa falta de voluntad política, no estamos pensando en realidad en la extracción de petróleo o en otras cosas. Hay muchas cosas que están desapareciendo y necesitamos un programa educativo muy importante, particularmente para los que hacen política a lo largo del Caribe y Latinoamérica. Pero incluso a pesar de que queramos educar a la gente, nos ignoran. Y hemos intentado traer estos problemas a los que hacen las políticas todo el tiempo y nos ignoran o trabajan en nuestra contra. Así que escucho eso en todas las historias de todos y todas. Es muy difícil hacer estos mapeos y estas rutas y ojalá tener más ímpetu en toda la región, porque tanto en el Caribe como en Latinoamérica, por cierto, lograr reunirnos y hacer que se oigan nuestras voces y ser de una voz amplia que alcance a todas las regiones. Si no, es como si estuviéramos batallando contra toda esta situación que viene contra nosotros, que es como si estuviéramos desmantelando todo esto. Es tan importante generar comunidad. En este sentido, es la única forma en que podemos desafiar y permitir y empoderar a las comunidades, porque estas comunidades son las que van a gritar más fuerte porque les impacta a las comunidades. Y como hemos visto en Granada Land Actors, hemos tenido que involucrar a los departamentos de planificación porque hemos llevado mucho tiempo peleando con ellos, porque a menos que lo hagamos nosotros, no lo hace nadie más. Y esto es lo que todos y todas tienen que hacer, apoyarse entre todos y todas para lograrlo, publicitar también todo lo que estamos haciendo, para así reunir fuerza y reunir apoyo de todo lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Voy a detenerme ahí por ahora. Muchas gracias, Cris. Definitivamente es un gran punto que hay una sensación además de vulnerabilidad y como de injusticia que es común y que se mantiene durante todo el tiempo y que es como algo difícil de asir. Pero para eso están estas iniciativas también y la idea es poder
compartirlas y ver, y el propósito de este libro también es ver cómo experiencias de otros lugares pueden ser replicadas, tal vez no de la misma exacta forma, pero ver que hay alternativas. Cristian, en el caso de ustedes, que además el escenario ha sido difícil en el último tiempo, particularmente en lo político, no sé qué tema, qué te gustaría resaltar en términos de puntos en común con los otros casos. Bueno, muchas gracias Constanza, Gabriela, por organizar este webinar, por todo lo que fue la edición de este libro tan interesante. Y bueno, me sumo desde ya al diagnóstico que precedieron tanto Dilis, Carol, Macarena y Cris. Creo que comunes denominadores vemos, obviamente, el compromiso de la sociedad civil para empujar el acuerdo de Escazú en la práctica. Vemos también todo lo que tiene que ver con transformar las grandes declaraciones de derechos en concreciones concretas, cotidianas en el día a día, para los defensores, para las personas que justamente buscan acceder a información pública, que buscan participar en los asuntos ambientales, que buscan defender el ambiente, que buscan acceder a la justicia ambiental. Y también lo que detectamos como cuestiones comunes en todos nuestros países, creo, es debilidad, por ejemplo, de lo que es una herramienta muy importante de política ambiental como la evaluación de impacto ambiental. Creo que seguramente cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos pensar en una evaluación de impacto ambiental que hayamos leído, revisado en los últimos tiempos y vamos a encontrar muchas deficiencias, muchos problemas metodológicos, que le falta exhaustividad, que le falta robustez, y eso tiene que ver también con muchas veces la baja implementación del acuerdo de Escazú, ¿no? El hecho de que la información no esté en un lenguaje claro, que no se pueda participar de manera robusta, integral en audiencias públicas, el hecho vamos viendo a nivel regional y a nivel global de que la democracia va retrocediendo, ¿no? Y en particular la democracia ambiental, ¿no? Y bueno, justamente creo que en ese sentido es muy interesante todo lo que recogió la opinión consultiva 32 de 2025 de la Corte Interamericana, porque ahí cuando vemos los estándares de Escazú aplicados por la Corte Interamericana, justamente vemos, ¿no? Cuáles son los problemas que tiene el acceso a la justicia ambiental y cómo remediarlos, cómo intentar solucionarlos con la inversión de la carga de la prueba. Bueno, creo que todo ese diagnóstico hace a nosotros como región, y creo que si bien había algunas diferencias y matices en los países, creo que bueno, con las últimas elecciones presidenciales, tanto en Chile como en Colombia, por ejemplo, vamos a ver que se va asemejando lo que viene aconteciendo en Argentina, lamentablemente, hace 2 años, con todo lo que tiene que ver con retrocesos en normativas ambientales, con lo que tiene que ver en ir hacia atrás en participación, en ir hacia atrás en la implementación del Acuerdo de Escazú. Creo que lamentablemente también lo vamos a ver ahora en Chile y en Colombia, y esos denominadores comunes van a ser cada vez más similares, cada vez más parecidos, y está genial que podamos conversar de esto para buscar juntos soluciones colectivas. Y dejo por ahí. Muchas gracias, Cristian. Sin duda, claro, la opinión consultiva de la Corte fue un insumo muy importante para este libro y es un insumo muy importante para todas las reflexiones que se han hecho posteriormente respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú y en general a la implementación de derechos climáticos y ambientales. Voy a aprovechar una pregunta que está en las preguntas y respuestas, que es de Cristina, que dice, ¿cómo podemos apurarlo? Pero la voy a extender a todos nosotros con relación a cómo está el acuerdo de Escazú en nuestros países, cómo lo vemos como herramienta y cómo son los aprendizajes que hemos tenido en relación a este libro, como ahí juntar un poquito de todo como una reflexión en torno al acuerdo y, y cómo seguir empujándolo. Y luego voy a aprovechar que tenemos a Gabriela aquí y le vamos a hacer una pregunta con respecto a Brasil y la situación del acuerdo en su país. No sé si voy a darle así como la misma vuelta. Dilis, como ustedes tienen una visión más regional del Caribe, entonces me gustaría saber cómo ven la implementación del acuerdo en el Caribe y qué aprendizajes han tenido en el último tiempo.
Sure, thanks, Costanza, for that question. So I Sí, think estaba pensando in the sobre la Caribbean, respuesta. Creo que en el Caribe el acuerdo de Escazú sigue siendo una promesa. Así que hay un buen progreso. Están muy emocionados por el hecho de que 10 países ya firmaron este acuerdo. Sin embargo, descubrimos que la implementación sigue siendo lenta. Sin embargo, también en el lado emocionante es que la sociedad civil no han esperado las condiciones perfectas para utilizar o apoyar la implementación del acuerdo de Escazú. Así que tenemos buenos ejemplos en la región. Chris mencionó también Granada tiene un buen ejemplo en Antilla y Barbudas específicamente, un buen ejemplo en Ghana donde el acuerdo de Escazú ha sido utilizado para ejercer los derechos de los ciudadanos y el acceso a la justicia. Así que no siempre está a favor del interés de los litigantes antes de llevarlo a la corte, pero este acuerdo tiene un punto medio para ejercer estos derechos. Así que sentimos que es muy importante este indicador de progreso en relación a la democracia ambiental y obviamente para tener un acceso a la justicia ambiental y climática. Así que la realidad en relación a la operacionalización del acuerdo de Escazú en el Caribe sigue siendo bastante joven y temprano. Se está revisando mientras hablamos y se ve también la implementación, qué es lo que se necesita para poder apoyar la utilización completa de este acuerdo y asegurarnos que los derechos de los defensores estén protegidos y obviamente tener acceso a la información y puedan participar y también puedan ejercer el acceso a la justicia. Mientras hacemos esto, obviamente hay que proteger el ambiente y asegurarnos que los derechos de las personas que estén protegidos. Muchas gracias, Divis. Voy a dar la vuelta para el otro lado porque voy a aprovechar de abordar a Chris para seguir con el Caribe. Eh, si nos puedes comentar, Chris, cuál es, cómo ven la implementación, ya lo comentabas un poquito antes, pero cómo está esta implementación en Granada y las dificultades que se enfrentan, cómo lo están haciendo. We feel we are advancing Sentimos que because my estamos avanzando understanding is that porque entiendo Escazú que agreement has gone to el cabinet to acuerdo be de kind of Escazú va a ir looked at se va a revisar even though we've en los ratified it, it gabinetes, still has to be kind of looked at pero and aún tiene agreed que upon. revisarse y se tiene que llegar a un It's acuerdo. slow, Es you lento, know. la verdad. We talk and talk, but we don't Seguimos actually come hablando, to grips with the pero fact that this no needs to llegamos a be grupos part en of donde policy entiendan across que the esto tiene que board, ser really. parte de When you're talking about políticas de human manera rights transversal. Cuando hablamos de derechos environmental humanos rights y and derechos environmental justice, ambientales y la we justicia need ambiental, people to be able to necesitamos understand personas what que that puedan means, entender qué you know, significa for esto each individual, for para each cada community. individuo, para cada Because my comunidad, sense is porque that mi sentido people es don't que really get the las personas no labels. You entienden know, las etiquetas. they fight and they talk Ellos and they pelean write y articles and conversan they y lobby, escriben they advocate, artículos, hacen but they lobby, don't understand that, pero no you know, entienden we're talking realmente about environmental de qué se justice and habla human en rights here. cuanto a So derechos there's a humanos lot of y education to be done. así que hay mucha educación que And, se tiene you que know, hacer. amongst the judiciary, I don't get a sense that they No, have no a sé si ellos notion that the realmente tienen la environment is noción important and it's de que el something ambiente worth es fighting for. importante You y es know, importante esta there's a lucha. real Hay un division Hay una between, you división know, what real people see as entre las money personas chasing the dollar and que how we ven can protect que, our y que environment. están persiguiendo los And it dólares y almost otros que están seems like the protegiendo el dollar wins ambiente. out every time at the Y siempre gana moment. el dólar, So, you lamentablemente, know, hasta we need a ahora. lot of education. Necesitamos And muchísima hopefully, you know, educación y you've been espero very helpful to us, FEMA. que esto Helari nos has been helpful ayude. to GLA as well. So, you know, También we hemos want to recibido continue muchísima that ayuda y queremos and to continuar be esa able lucha to
para así poder educar a las personas realmente, informarlos sobre qué derechos tienen en el campo ambiental y qué significa realmente la justicia ambiental. Y en eso también tenemos que avanzar aquí en Granada. Muchas gracias. Gracias, Chris. Carol, ¿quieres darle tú? Y además aprovecho de agregar, hay una pregunta también sobre Colombia que dice que los derechos no son vinculantes, entonces también aprender un poco más del acuerdo de Escazú. No sé si quieres agregar algo de eso. Súper, Constanza, sí. Me parece interesante la pregunta que nos das. Voy a tratarla de irme desde lo regional hasta lo nacional, especialmente para contarles también a la audiencia un poco sobre lo que pasó en la COP 4, que fue bien reciente. Se realizó pues en abril en el Caribe. Es la primera conferencia de las partes que se da en el Caribe y creo que generó como un impulso hacia el propio acuerdo de Escazú. Y esto lo menciono porque si bien es un acuerdo que parece joven, ha avanzado, digamos, en el nivel regional bastante, bastante. Y quisiera ahí les dejo como unos elementos que, digamos, yo creo que dan aportes a la discusión, pero también pueden profundizar más adelante. Y es dos informes que presentó la Secretaría en el marco de esta COP. El primero fue sobre registro de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe. Yo creo que ese es un informe que nos da cuenta también en cómo está la región. A veces nos preguntamos mucho a nivel nacional como, bueno, está el acuerdo, está de una forma etérea, pero ¿cómo estamos? Entonces ya estos informes que nos trae la Secretaría nos ayudan a ver qué hace falta pues en nuestros países y cómo podemos desde nuestros diversos roles y sectores, pues también empujarlo. Entonces, digamos, allí en este informe da cuenta cómo estamos en este estado de implementación. Chile es uno de los países que ahí está como destacado en temas de información de registro de emisiones, pero los otros países estamos como un poco más, casi que, no decirlo, pero casi que una implementación tardía. Entonces, bueno, ahí como ese elemento. Y hay otro informe que también fue importante y es el de cómo estamos en temas de participación. Hay unos datos que quisiera ir robarme unos minutos porque también dan cuenta de que el propio acuerdo sirve para visibilizar estas brechas que tenemos a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, yo creo que nos da como una premisa importante y es que la participación formal existe, pero no sabe cómo ejercerse. Entonces, por ejemplo, el 88% de los países se ha garantizado formalmente la participación en etapas tempranas, pero apenas el 23% de los países informa al público sobre cómo participar, ante quién, en qué plazos y en qué medios. Entonces, esos son datos también dicientes de cómo estamos y desde dónde podemos empujar. Em, y ya yéndome a lo nacional, no quería por último pues mencionar que también hubo una renovación de la mesa directiva, y en esa mesa directiva ahora está como la presidencia San Cristóbal y Nieves, y en las vicepresidencias están Bahamas, Belice, Colombia y Panamá. Por lo tanto, es importante conocer los roles que también tienen nuestros estados en este nivel regional. Pues Colombia está en esta vicepresidencia y creo que desde ahí podemos ejercer también una veeduría importante. Y ya aterrizándome al plano nacional, contarles que pues en Colombia desde el 2019 se firmó el acuerdo, tuvimos un muy largo proceso hasta el 2000, digamos, 24, pues entró en vigor en Colombia. Fueron largos 5 años en donde, digamos que no tuvimos una hoja de ruta, pero algunas instituciones sí avanzaron en ese proceso, entre ellas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es donde abordamos más que todo en el capítulo del libro con María Paula González. Ahí solo les dejo el abrebocas para que puedan profundizar y vayan al libro y lo lean. Pero
pero lo cierto es que, digamos, en ese largo proceso, si bien algunas entidades pudieron avanzar, pues no teníamos una hoja de ruta a nivel nacional. Ahorita, ya después de que entró en vigencia, después del 2024, en esta COP4, Colombia, que es en su primera, digamos, es la primera vez que asiste como Estado parte, presentó los avances de la hoja de ruta y también de un decreto en donde digamos, se proyecta la Comisión Interinstitucional del Acuerdo de Escazú, que va a ser el órgano donde se va a hacer seguimiento a la hoja de ruta y donde se va, sin duda, a hacer como esta coordinación entre las distintas entidades para materializar las acciones. Entonces, yo creo que contarles también un poco estos instrumentos que son a los que les debemos hacer pues, veeduría. Y algo adicional, ya como concretamente en el tema de participación que vi ahí en la pregunta, es que incluso en el informe que da la Secretaría, Colombia es uno de los países como que se muestra como que más avances tiene. Porque sin duda, por ejemplo, tiene en su normativa, pues tenemos un marco normativo importante en temas de participación. em, También tenemos incluido pues como esta obligación de considerar las observaciones del público, pero también destaca algo en lo que no estamos, digamos, como en nuestras debilidades, y eso era lo que quería decir, y es que también se reconoce, por ejemplo, em, lo que nos falta, por ejemplo, en garantizar este derecho para pues, personas y grupos en situación de vulnerabilidad y también identificar al público directamente afectado. Esto, sin dejar de mencionar también el importante reto que tenemos a nivel nacional, pues de garantizar un entorno seguro y propicio para los defensoras y defensores, que sin duda es otro elemento que también es bien transversal en el libro y que habla también de cómo se ve un poco los discursos en donde se deslegitima el rol y la labor de los defensores, no solamente en Colombia, sino pues en los países que estamos acá, y que creo que también es bien valioso, pues no solo visibilizarlo, sino eh, ya contarlo para esos retos que tenemos en común en la región. Muchas gracias, Carol. Sin duda, bueno, lo de los defensores es un tema importante. Em, Cristian, si quieres comentar, porque día de la mano, voy a saltar a Cristian y después a Macarena para que... Gracias, Coti. Bueno, creo que cómo hacemos para empujar el acuerdo de Escazú, creo que la clave es unirnos. Creo que la clave es trabajar en grandes coaliciones, trabajar en unidad, fortalecernos entre nosotros, la sociedad civil. Bueno, lo hacemos a través de la red Escazú ahora, a nivel regional, hacemos todo el trabajo previo y durante las COPs, como recién contaba Carol, todo lo que sucedió en la COP4 en el Caribe. Creo que esa es una forma de trabajar que es clave, que es crucial en estos contextos tan adversos, en estos contextos de justamente de retrocesos. Necesitamos seguir trabajando de esta manera. Y bueno, por ejemplo, en Argentina, nosotros hemos llevado adelante lo que es el Observatorio de Escazú en Argentina y hemos publicado este libro, que es Coordenadas para una Democracia Ambiental en Argentina. Y en este libro nos hemos unido la academia, las organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientales, y lo que hemos hecho es un diagnóstico de cómo está la implementación de Escazú, del Acuerdo de Escazú en Argentina, y hemos concluido que la implementación es baja, a pesar de que Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú en 2021, a pesar de que Argentina tiene una hoja de ruta para la implementación del acuerdo, a pesar de que Argentina tiene un plan de implementación del acuerdo. A pesar de todo eso, vemos que, bueno, justamente a través de un presidente que no cree en el cambio climático y a través de la concepción de que quienes defendemos el ambiente somos adversarios del progreso, realmente se dificulta mucho defender el ambiente en Argentina y justamente luchar y reivindicar por los derechos de acceso, ¿no? Por eso creo que es fundamental esto, ¿no? Que nosotros empujemos el acuerdo desde diferentes lugares, ¿no? Desde la academia, desde la sociedad civil, incluso desde algunos lugares de funcionarios públicos que quizás sí están abiertos a fortalecer el acuerdo. Creo que hay que trabajar de manera solidaria, compacta,
y creo que tenemos que hacerlo hasta en cuestiones lo más pequeñas que sean, no importa. Tenemos que hablar de Escazú. Hablar de Escazú es una forma de lograr que simplemente participamos en una audiencia pública, hablemos de Escazú. Escribimos un paper académico, hablemos de Escazú. Vamos a tribunales, planteamos una acción judicial, hablemos de los derechos de acceso, artículo 7, artículo 8, artículo 9, defensores, bueno, artículo 5, trabajemos con el acuerdo de Escazú en la mano y justamente para que deje de estar en papel y lo podamos ver en la realidad, creo que tenemos que usarlo, ¿no? Creo que tenemos que todo el tiempo, en todos los lugares y a todas horas, justamente levantar el acuerdo de Escazú desde la sociedad civil y obligar de esta manera a las autoridades a que no puedan desconocerlo. Dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, Les voy a pedir a quienes nos acompañan que nos regalen 10 minutos más y a nuestros panelistas. Está muy interesante esta conversación eh, y estamos sobre la hora. Así que por favor les pido que nos regalen 10 minutos más si pueden. Macarena, es tu turno y hay muchos temas aquí que quedaron dando vueltas. Sí. Bueno, voy primero con cómo se ve la implementación en Chile. Chile es uno de los países que costó mucho ratificar el Acuerdo de Escazú, a pesar del rol de activo de las negociaciones de Chile, porque se argumentaba mucho a nivel interno, por obviamente opositores al acuerdo, que nosotros ya teníamos una institucionalidad y ya teníamos leyes en marcha que tenían todos los estándares ya que el Acuerdo de Escazú venía a colocar. Y, y claro, eso es una pregunta de implementación y fue difícil ratificarlo en un inicio, salvo en un pilar en el que creo que es el más débil en Chile y que se mantiene bastante al debe, que tiene que ver con lo que comentó Marcelo y Cristina también en el chat, que tiene que ver con la protección de los defensores ambientales, el artículo 9 del Acuerdo Escazú. Una vez ratificado y entrado en vigencia el Acuerdo Escazú, la implementación de Chile fue bastante rápida, al menos la puesta en marcha. Poco tiempo de entrada en vigencia se comenzó a trabajar en el plan de implementación, a diferencia de otros países que se demoraron un poco más. En Chile fue bastante temprano. Al día de hoy tenemos puesta en marcha una gobernanza a nivel nacional y a nivel regional de comités del Acuerdo de Escazú que se preocupan por la implementación. Y eso de alguna manera es bastante positivo, pero se mantienen brechas gigantescas en torno a lo que el papel dice y a lo que se hace en la práctica. El artículo que escribimos en esto es un ejemplo en el ámbito del acceso a la información, pero también existen brechas en temas de participación, en temas de acceso a la justicia. Y como comentaba al inicio, en el caso de la protección de los defensores ambientales y del reconocimiento de su labor, en Chile había cero antes de la ratificación del Acuerdo Escazú. Ninguna norma se refería ni reconocía la labor de los defensores. Después del Acuerdo Escazú, se dictó un protocolo que hasta el día de hoy, si bien se ha ido implementando y conocemos casos que se han utilizado y que les han llegado respuestas más o menos idóneas, el protocolo todavía tiene muchísimas deficiencias. ¿Y cuál vendría a ser una de las debilidades estructurales de este protocolo? Tiene que ver con que no es una ley, o sea, no está agarrado institucionalmente a nada. Es simplemente un protocolo que se dictó en el gobierno anterior que obliga a ciertos organismos, los obliga a coordinarse, cuestión que también hemos visto bastante lenta, como mencionaba también Cristina en el chat. Como mencionaba Cristian, en el contexto de Chile, de un nuevo gobierno que es bastante opositor a la defensa ambiental y territorial y que se ha negado a la ratificación del Acuerdo Escazú en su momento y que ha negado también los derechos de la defensa territorial y ambiental, esto se vuelve especialmente complejo. Y ahí creo que tenemos desafíos, la sociedad civil y los defensores ambientales, las comunidades indígenas también, todos tenemos un desafío ahí muy grande de probablemente defender el acuerdo Escazú hasta que se lleva hasta el momento. Va a ser un escenario complicado, que ahí la unidad de nosotros va a ser súper importante, defender esto en el plano político, en el plano institucional
Y en el plano judicial, creo que también ahí tenemos un rol muy importante las organizaciones y los abogados de interés público y de derechos humanos de seguir buscando la implementación del Acuerdo Escazú por los tribunales de justicia, sobre todo en estos contextos de gobiernos con retrocesos democráticos. Los jueces, creo yo, los tribunales, después de mucho tiempo, vuelven a ser una solución democrática posible. Y ahí tenemos un rol bastante importante. Me detengo ahí por el tiempo, pero hay tanto que hablar también de los temas que plantean Marcelo y Cristina en el chat. Está silenciado. Sí, perdón. Sin duda es un gran tema, hay muchísimo más para seguir conversando y profundizando. Nunca el tiempo va a ser suficiente y lo lamento, pero sí la invitación es a leer el libro que está disponible en inglés y en español. Lamentablemente no lo tenemos en francés ni en portugués, pero se los dejamos igual. Si es que alguien lo quiere traducir a alguno de esos idiomas, nosotros felices de que nos compartan esa traducción. Voy a incorporar a Gabriel en esta conversación porque Brasil, que es un gran representante regional, no ha firmado el acuerdo. No sabemos qué va a pasar ahora de cara a las elecciones y, y sí es un gran tema. Tal vez si Brasil fuera parte del acuerdo, tendríamos traducciones en portugués. Eh, Gabriel, te doy la palabra y antes de que hables, le voy a dejar planteada una pregunta para que respondan en 2 segundos cada uno de los y las autoras. ¿Qué les gustaría que las personas que leen este libro se lleven? Eso se los dejo para que lo mediten y con eso vamos a cerrar. Así que, Gabriel, te doy la palabra. Muchas gracias. I'm just gonna say something really quickly because although Brazil has signed Muy bien, voy a decir algo agreement muy in corto porque 2018, I Brasil guess iba a firmar en el we didn't 2018. No, we didn't ratificate the no lo agreement, but ratificamos, last pero year, last a eh, month before COP30, en our un mes Congress antes de la COP passed we nos have pasaron a o legislative procedure to tenemos un ratificate procedimiento legal para ratificar the international treaties in Brazil. But los last acuerdos year, our internacionales National con Congress Brasil, passed pero nuestro Congreso one of the Nacional parts of this pasó una procedure, parte so de we are este now procedimiento, así que closer ahora to the estamos ratification, más but cerca a we la didn't ratificación, ratificate pero yet, no lo hemos as ratificado Constance todavía, said, but we're still trying como dijo Constanza, pero do sí that, estamos and we hope intentando de with the hacerlo elections y esperamos and que if we have con a suficiente new acción ya tengamos una democratic nueva government una again, gobernanza we hope we democrática can put more y effort in esperamos this que in podamos our esforzarnos national más Congress. So con that's nuestro just Congreso a quick Nacional. intervention Eso es about solamente this. And algo again, I corto want to sobre este thank tema y you de all for nuevo the invitation les and voy a agradecer por la congratulations you invitación, los all for this felicito a amazing todos, todas, working we're han doing hecho un gran with this trabajo book. Gracias, con este Constanza. libro. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti por leerlo, por participar y darnos tu comentario, que es muy importante para nosotros. Lo anunciado, muy rápido. Voy a partir así. Cristian, ¿qué te gustaría que las personas que lean este libro se lleven? Esperanza que trabajando unidos podemos impulsar los derechos en América Latina y el Caribe. Genial. Chris, tu turno. I was going to say the same as Christian. I really think, this will help Iba a us to decir lo feel mismo que less Cristian, yo quería que isolated la gente se and sintiera feel menos like, we sola have a y sintiera community, a que regional, tenemos una international comunidad community. regional e internacional. Excelente. Carol. Gracias, Goti. Que la acción climática también es un asunto de democracia y tiene que ver en cómo decidimos y cómo participamos. Buenísimo. Macarena. Me gustaría que se involucren en la implementación del Acuerdo Escazú
en avanzar en las brechas, a pesar de que ya en algunos países esté implementado, y buscar la acción climática. Maravilloso. Dilis. Sure. So I think for me, one of the important Creo things que para is mí the lo más emphasis importante around es the el need for énfasis partnerships, en la as relación reflected by the case de studies in crear the book. It's really sociedades, important porque en el to libro es algo muy progress in importante implementation, en el and progreso that de la civil implementación society has been y doing que a la great job sociedad civil of está haciendo un muy advancing buen the trabajo implementation en progresar con la and implementación helping countries move y en towards a ayudar more a que los países transparent, se muevan hacia una participatory, and just transparencia future y la for our countries participación, and the que es el region. futuro de los países en nuestra región. Muchísimas gracias a todos y todas. Yo me sumo a todas las palabras que se han dicho. Espero de verdad que puedan leerlo, comentarlo y compartir este libro, porque lo que busca es precisamente eso, dar esperanza, dar herramientas, ideas, estrategias, compartir y visiones sobre cómo podemos enfrentar esta situación en la que la democracia y cómo trabajamos juntos es la mejor y mayor solución que tenemos y tenemos que profundizar en eso por sobre todas las cosas. Así que, sin más, agradecemos también a la gente que nos ha escuchado. Esto va a estar disponible próximamente en YouTube también, por si acaso se lo quieren repetir o compartir a alguien. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes. Adiós. Gracias. Gracias a nuestras traductoras también. Thank you. Saludo especial, chao a todos y todas.